sobre el pensamiento como proceso psicológico cognitivo para los maestros de nivel de secundaria básica, preuniversitario, tal vez sexto grado. Vamos a comenzar diciendo que el pensamiento es un proceso. Es un proceso psíquico. Y como proceso psíquico se da en los sujetos, en las personas que tienen un cerebro y tienen una vida psíquica. Muchas veces se tiende a pensar que como el pensamiento es un proceso psíquico, entonces cada quien tiene su propio pensamiento que sigue sus propias reglas, con sus propias características, y obviamos la realidad histórico-cultural en la que ese pensamiento, como proceso psíquico, se aprende y se internaliza por el sujeto. Estoy diciendo se aprende y se internaliza porque el cachorro humano al nacer es un Homo sapiens sapiens, no es una persona. Y ese Homo sapiens sapiens aprende a ser un tipo de persona en un tipo específico de cultura en un momento histórico concreto. Y aprender, desarrollar la personalidad implica muchísimos y complejos aprendizajes. ¿Cuáles son los procesos que intervienen? Los procesos psíquicos. Esos procesos psíquicos, para estudiarlos mejor, los hemos clasificado, ¿sí? En los procesos volitivos, los procesos afectivos y los procesos cognitivos. Esto es los procesos de la voluntad, los procesos de los afectos y los procesos del conocimiento. O sea, aquellos procesos cognitivos está haciendo referencia a cuáles son los procesos psíquicos que participan en el conocimiento de la realidad, en la construcción de las ideas que tenemos acerca de la realidad. Y es importante entender cuáles son los procesos cognitivos y qué lugar ocupa el pensamiento dentro de esos procesos para, como maestro, poder al menos definir en qué momento estamos trabajando un proceso u otro proceso. Los procesos cognitivos, que son 5, se clasifican en procesos de la sensación, procesos de la percepción, procesos de la memoria, de la imaginación y los procesos del pensamiento. La sensación son todos los procesos que intervienen a través de los órganos de los sentidos y permiten la relación de nuestra subjetividad con el medio. O sea, toda la información que llega a nosotros y que es procesada por nuestra persona, por supuesto con el órgano del cerebro, entran a través de determinados y conocidos órganos de los sentidos. Dentro de los que se pueden enumerar la sensación, la vista, el olfato, el olor, el olfato, la vista, el tacto, etc. Todos los procesos de la sensación están relacionados con órganos de la sensación. La función específica de la sensación es establecer esa relación directa con el medio. ¿Sí? Esa sensación se da en los seres vivos, ¿verdad? En los seres vivos la primera forma de reflejo que existe de la realidad es la irritabilidad, que tiene ciertas características, eso no lo vamos a tocar hoy. Y con la aparición ya de las neuronas como células específicas dedicadas a estas actividades específicas, aferentes y eferentes de llevar información al cerebro, aparecen ya las sensaciones. Las sensaciones que las podemos encontrar en insectos, por ejemplo, araña, abeja, etc. Y que consiste, la sensación, su característica más específica es que se capta una propiedad aislada del objeto, no todo el objeto. Por eso las abejas pueden sentir, captar el color de la flor, solo el color de la flor. Y las arañas, el movimiento de la tela de araña. La araña no, en el sentido psicológico, no puede percibir ni puede pensar a la presa. Ella siente el movimiento, va, y de forma reactiva pues, inocula a esa presa, la envuelve o se alimenta con ella. Esa es la sensación.
La percepción es más compleja que la sensación y surge después como proceso psicológico. La percepción es el proceso a través del cual se captan varias propiedades del objeto juntas. Por tanto, se capta el objeto en su totalidad. Ahí se percibe el objeto, como por ejemplo el perro percibe al conejo. El perro al conejo lo ve, lo huele, si lo está comiendo, pues lo saborea, etc. O sea, hay todo un conjunto de sensaciones combinadas que forman esa percepción, y esa percepción también está afectada también por la vida y la experiencia anterior del organismo. Para poner un ejemplo muy sencillo, un mismo cuadro o pintura produce o es percibido de forma diferente por sujetos que se dedican, por ejemplo, a actividades diferentes. O sea, pudiéramos decir, el cuadro de los girasoles de Van Gogh es captado por un campesino o percibido por un campesino de manera diferente a como lo puede percibir un pintor. Y un campesino que no tenga cultura artística no va a percibir los detalles técnicos del cuadro como sí lo va a percibir el pintor, pero tal vez el pintor, que no es un campesino, no pueda percibir los elementos de la riqueza para la producción de aceites, ¿no?, que pueda el campesino tal vez percibir de ese cuadro. Con esto estamos diciendo que la percepción supera a los órganos de los sentidos porque incluye otros elementos que no se limitan solo a ellos. Ahí tenemos ya la sensación y la percepción como procesos cognitivos que intervienen en el conocimiento de la realidad. Luego aparece la memoria, que es el proceso de almacenamiento, de mantenimiento y de extracción de información. O sea, la memoria almacena, guarda y además recupera información, intencional o no, consciente o no, pero ahí están los procesos fundamentales. Y también olvida, es un proceso más de la memoria que no queremos dejar de mencionar. Está la imaginación, que es el proceso psicológico en el cual se transforma voluntariamente la realidad en la mente, en la subjetividad del sujeto. Entonces aparece como producto de la imaginación artística, creativa, un cuadro como Guernica, ¿no?, que en la realidad física de la vida natural no existe, pero que en la realidad de la mente de Picasso se concibe, se pinta y bueno, ese cuadro puede ser interpretado. Ahí está la imaginación. Y la imaginación juega con la realidad creando mundos inexistentes, es parte de su potencialidad, puede ir más allá de los sentidos, puede volar por los deseos, por las utopías. El ser humano puede crear novelas bellísimas, como 100 años de soledad, como Por quién doblan las campanas, puede crear poesía como la de Vallejo, la de Lorca, la de Neruda, puede crear músicas hermosísimas y todo eso es parte del proceso de la imaginación que incluye dentro de su proceso a la creatividad. Es importante señalar que la imaginación tiene una limitación. Y la limitación de la imaginación es la realidad misma. Ella puede imaginar, pero hasta ciertos límites que la realidad impone. No es posible que alguien imagine, por ejemplo, un animal para una película de Hollywood que esté más allá de combinaciones creativas de los animales que existen. Por muy terrorífico que sea la criatura de Hollywood, siempre va a ser combinaciones de cosas que existen. No podemos ir más allá de eso. Eso es una limitación que tiene la imaginación. Y por último, el proceso del pensamiento. El pensamiento pudiéramos decir que es el proceso psicológico cognitivo. Fíjense, el proceso psicológico cognitivo de búsqueda de lo esencialmente nuevo, que partiendo de unas premisas conocidas, unos conocimientos conocidos llamados premisas, y siguiendo ciertas reglas de inferencia, llegan a un conocimiento esencialmente nuevo que se llama conclusión. Entonces, una característica fundamental del pensamiento en la secundaria es que el niño va a partir de ciertas premisas, va a seguir ciertas reglas de inferencia o ciertos razonamientos y va a llegar a una conclusión. Es importante que el joven entonces aprenda a reconocer de qué premisas está partiendo, qué regla de inferencia está siguiendo y cuáles son las conclusiones a las que él
está llegando. Porque una de las características del pensamiento es precisamente la consecutividad, o sea, su logicidad, su carácter de proceso ordenado. Entonces es importante que un maestro de secundaria, cuando está trabajando el pensamiento, reconozca que tiene que haber una planeación de la actividad, una concepción de los ejercicios y la tarea, porque estoy trabajando en el desarrollo de la consecutividad del pensamiento. Y tengo que saber que si le pongo a un niño de secundaria una pregunta donde ya él conoce la respuesta y entonces está tratando de encontrar la respuesta en su memoria, ahí yo estoy trabajando los procesos de la memoria, no el proceso del pensamiento. Porque secundaria y prepa, cuando se va a trabajar el proceso del pensamiento, se tiene que enfrentar al alumno a situaciones desconocidas. Por eso ocurre muchas veces que los exámenes no abordan el problema y el desarrollo del pensamiento, porque le ponen ejercicios, tareas y problemas que ya fueron resueltos en clase, que ya él aprendió, que ya él sabe cómo, y él simplemente está ejercitando el proceso de la memoria y recordando, ¿no? Y expresando a través de la respuesta, pues las habilidades y los conocimientos que ya adquirió. Muchas veces los maestros no nos atrevemos a poner un problema que realmente aborde el proceso del pensamiento, porque habría que poner un problema que él nunca resolvió y quedarse a ver cómo él busca la respuesta donde realmente se activaría el proceso del pensamiento. El pensamiento se pueden decir muchas cosas, ¿no? Niveles de pensamiento manual concreto, a pensamiento figurativo, pensamiento abstracto. Vamos a dejar un video para esto. Hasta aquí, en lo que queríamos decir es, el pensamiento es el proceso de búsqueda de lo nuevo. Para que el estudiante desarrolle sus procesos del pensamiento, hay que enfrentarlo a situaciones desconocidas para él e irle enseñando, por supuesto, porque ahí es un proceso de aprendizaje, cómo se establecen ciertas premisas, cómo es que él puede ir creando ciertas condiciones para avanzar en la búsqueda de la solución para él desconocida. O sea, se entrena el proceso del pensamiento, se desarrolla su carácter lógico consecutivo. El pensamiento tiene además otras características, otras particularidades individuales, que es como se le dice en la literatura, y las vamos a enumerar. No solo tiene la particularidad de la consecutividad o la logicidad, el pensamiento también es fluido, flexible, que son características importantes. El pensamiento es amplio y profundo. Dijimos 5 características del pensamiento. La consecutividad, que es la lógica, la fluidez, la flexibilidad, la amplitud y la profundidad. Todas esas cualidades del pensamiento deben desarrollarse en la escuela y los maestros deberían diseñar actividades que potencien su desarrollo. Por eso lo vamos a dejar para un video posterior, en el cual explicaremos cada una de estas particularidades individuales del pensamiento y cómo pudiéramos diseñar actividades que potencien su desarrollo. Les damos las gracias por estar con nosotros, por seguir estos pequeños videos en los que estamos tratando de establecer una plática, una comunicación con nuestros estudiantes. Después de que ellos los ven, esto se lleva a clase, se discute, se profundiza, porque no da tiempo aquí trabajar con toda profundidad los temas que estamos abordando, simplemente digamos como un aperitivo, algunos elementos para después entonces profundizar y continuar el estudio y la investigación de estos temas. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por confiar en lo poco que nosotros podemos aportar. Nos vamos y nos vemos. Muchas gracias.